A ver. Yo que le doy todo, las explicaciones, todo eso, ¿no? profesor. Por favor, me dueles. Ya, ¿dónde está? Ya, ok. Bien, Juanitos, a ver, por favor, me confirman si ya inició la grabación y también la proyección de la pantalla. Sí, profesor. Ya inició todo. Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. Ya, chicos, a ver. 7:16, entonces nos vamos a tomar unos minutitos después de las 8. El profesor Palito pues me comprenderá pues un ratito, ¿ya? Bien, chicos, a ver, vamos a ver. Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria BRAI. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y el día de hoy vamos a continuar con el tema de Grecia. Recuerda, bien, que en Grecia nace la civilización occidental. Bueno, el día domingo en el seminario de la mañana vimos, por ejemplo, la parte de los periodos y terminamos justamente con la última etapa, el periodo helenístico. El día de hoy vamos a tratar entonces lo que son las principales ciudades del mundo griego. Se dice pues que en el mundo griego estaban, por ejemplo, tendría más o menos el mundo griego unas 200 ciudades-estado. Recuerda, los griegos no formaron monarquías, o mejor dicho, no formaron reinos, ya no formaron imperios, bien, sino que estaban formadas por ciudades-estado. El proceso de unificación prácticamente la va a tener, digamos, Alejandro Magno, pero respetó mucho, ¿sí?, la condición de ciudades-estado de la península balcánica. Ahora, dentro del mundo griego destacan 4 ciudades, ¿ya? 4 ciudades. 2 son muy conocidas, son Esparta y la otra es Atenas, y la otra vendría a ser Corinto y la cuarta sería Tebas, Corinto y Tebas. Veamos, hablamos de Esparta. Veamos, cuando se inicia la etapa arcaica, recuerda, se dio la invasión de ¿qué pueblos? ¿Qué pueblos invadieron la península de Peloponeso? Los dorios. Dorios. Dorios, correcto. Muy bien, correcto. Jonios y los corios. espartanos, sí, pero en la península de Peloponeso específicamente fueron los dorios. Resulta que los dorios invaden este territorio y exactamente se van a quedar en una región del península de Peloponeso, cual se llamaba Laconia o se llamaba Lacedemonia. Probablemente en razonamiento verbal hayas escuchado o hayas visto, de repente hayas estudiado la palabra lacónico. Locuaz, hablador, palanchín. Que habla mucho. Aquel que habla es breve y conciso. Es breve y conciso. Ajá, correcto. Que no habla mucho, no era pues, no utilizaba tanta la retórica como lo hacían pues los atenienses, ¿no? Con la oratoria. Los espartanos hablaban poco y preciso. Lacónicos. Por la región donde ellos vivían. Laconia, ¿ya? Ojo, el nombre de Esparta no les viene de, no mejor dicho, es del siglo XX. Su nombre original eran laconios, se llamaban los laconios, ¿ya? Gracias al cine, prácticamente se les da a conocer pues este nombre de los espartanos. Muy bien, los protectores de Grecia. Veamos, ¿qué tipo de estado fue Esparta? Fue un estado aristocrático y militar. Estado aristocrático y militar. Muy bien, aristocrático, ¿por qué? ¿Quién va a gobernar? Aristóteles. ¿Qué cosa? O sea, que, Dios mío, deja de fumar orégano. Los preparados. Ahora sí, fúnalo. Los espartanos. Aristocrático. Cuando decimos aristocrático, a ver, jovencito, razonamiento verbal. Aristocracia. La nobleza. Ya, la nobleza, pues, la nobleza. Caramba, le voy a decir, creo, al profesor Cuno que una repasada, por si acaso. Carambas. ¿Qué resulta? ¿Quiénes eran nobles? ¿Ya? A los nobles se les llamaba espartanos. Repito, a los nobles se les llamaba espartanos. Recuerda que en Esparta habían 3 grupos sociales: espartanos, periecos y ilotas. Pero los espartanos eran prácticamente la clase noble. Aquellos muchachos que de repente ustedes han visto estas películas de 300, ¿ya? La segunda parte que es el nacimiento de un imperio, 301, no lo sé, ¿ya? Esos muchachos que llevan, por ejemplo, oplón, que es el escudo, ¿no? El yelmo, el peto, los brazaletes y las largas lanzas, son espartanos. Ellos eran los hoplitas. Muy bien, ¿qué resulta? Que a la única dedicación, o mejor dicho, la dedicación exclusiva que tenían estos soldados espartanos era justamente el aspecto militar.
¿Bien? ¿Por qué el aspecto militar? Esto se debió a quién? Gracias a Licurgo. Bien, resulta que Licurgo pretendió que Esparta sea la ciudad dominante del mundo griego. ¿Cómo lo podría hacer? Obviamente, con guerra. ¿Ya? Con guerra. Entonces, Licurgo estableció, por ejemplo, la constitución espartana, conocida como la Retra. Recuerda, la Retra era la constitución espartana. Y entonces estableció que a la única dedicación que tenían justamente los muchachos de la nobleza era justamente la guerra. Y para eso tenían que prepararse. ¿Por qué tenían que prepararse? Para convertirse en los mejores guerreros y de esta manera dominar el mundo griego. Su educación justamente buscaba ese objetivo, formar a los mejores guerreros. Y para formar a los mejores guerreros, entonces ellos tuvieron ¿qué cosa? Un tipo de educación especial, una educación militarizada. Repito, la educación militarizada, ¿sí?, obedecía a un objetivo social. ¿Cuál es el objetivo social? Formar a los mejores guerreros. ¿Cómo se dio esta educación? Se iniciaba con una eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Nacimiento de los mejores. Sí, el nacimiento de los mejores. Buen origen. Correcto. Buen origen. El origen de los mejores. Bien, eugenesia. ¿Cómo así? Ellos tenían que seleccionar a su gente. Decía Licurgo, si vamos a ir a una guerra, tengo que llevar a los mejores soldados. Y si voy a llevar a los mejores soldados, debo darles la mejor educación. Pero ¿quiénes van a recibir, o en todo caso, quiénes deberían recibir la mejor educación militar? Los mejores hombres. Y para tener a los mejores hombres había que seleccionarlos desde niños. ¿Cómo así? Un niño espartano. A ver. Puedes palabra, ¿no? Andrés, Amiga, Andrés, tu tu micrófono está tu prendido. micro está Ah, prendido. no, amigo. Te están pegando. Andrés, oye, Andrés, corre a la tribuna, hermano. Te están pegando. Ya, vamos a apagarlos un ratito por ahora, ¿ya? Listo, en un momento ya van a participar mientras solucionan por ahí esos ruiditos. Bueno, como les decía en dos pasitos, los niños espartanos prácticamente desde el nacimiento tenían que ser seleccionados. Y bien, para eso, cuando una pareja tenía pues a estos niños, tenía que llevarlo pues a un grupo de ancianos que tendría que verificar la salud, ¿no?, la integridad de un niño. Y probablemente si no cumplía los cánones que ellos habían establecido por su experiencia, simplemente le quitaban el niño a los padres y lo dejaban, dice, gateando a orillas del monte Taigeto, probablemente para que se desbarranque solito. Entonces, esto era también para mujeres, para las niñas, para los niños. Ahora, los niños que se lograban salvarse de esta selección regresaban con sus padres y de repente en nuestra mentalidad podríamos creer de repente que el niño formaba parte pues, de la familia y que los padres eran los dueños de ese niño. Pero en el caso de Esparta no. Ese niño era propiedad del Estado. Por lo tanto, a la edad de los 7 años, bien, el Estado espartano separaba a estos niños, llevándolos prácticamente a la montaña, juntándolos con otros muchachos, generalmente dicen grupos de 30, pero también establecían la dirección. O sea, este grupo de muchachos era dirigido por uno de los muchachos. O sea, prácticamente desde niños ellos ya incentivaban el liderazgo. Ahora, ¿cuántos años tenían que darse para el entrenamiento militar? Prácticamente 10 años, o sea, salían a los 17 años. Muy bien, los que lograban salir de esta prueba de 10 años tenían otra prueba y esa la tenían que hacer prácticamente en el templo de Artemisa, donde recibían golpes, pero no tenían que quejarse absolutamente de nada. Los que los solían pasar la prueba empezaba recién lo bueno, o sea, empezaba recién su servicio militar obligatorio. Bien, y este servicio militar obligatorio se cumplía prácticamente hasta los 60 años, o sea, prácticamente tenían una vida militar. En el objetivo, digamos, de mediano plazo, ¿ya? La educación espartana logró tener resultados. André. Pude ingresar. Ya, bueno, les decía entonces, en el mediano plazo, la educación espartana tuvo éxito.
porque se forjaron como los mejores guerreros. Y claro está, lo pusieron a prueba. Bien, ¿cuándo? Cuando se dieron las guerras médicas. Recuerda la batalla de las Termópilas, por ejemplo, o la batalla de Platea, donde los espartanos van a demostrar prácticamente de lo que estaban hechos. Pero como objetivo de largo plazo, lamentablemente esto no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque durante las guerras, quienes tenían que ir justamente a las guerras exactamente era la nobleza. ¿Ya? La nobleza. Entonces, obviamente la nobleza va a morir, con el tiempo van a disminuir sus números. ¿Mm? Bueno, y al final prácticamente los derrotan cuando ya solamente era un recuerdo del pasado. Ahora, ¿cómo fue su organización política? Por ejemplo, tuvieron un poder ejecutivo llamado diarquía. ¿Qué quiere decir diarquía? ¿Qué quiere decir diarquía? Dos reyes. Tuvieron dos reyes. Muy bien. Si había una guerra, ¿cuál era la practicidad de tener dos reyes? Si había una guerra, uno de los reyes tenía que ir a la guerra. Si moría en pleno combate, entonces el rey que se quedaba en la ciudad tenía que seguir dirigiendo la guerra. De esta manera, los espartanos se ahorraron guerras civiles, guerras de sucesión al trono, peleas por el poder, etc. No existió ese tipo de cosas en Esparta. El poder legislativo. Tenemos dos instituciones, una que se llama Gerusia y otra que se llama Apeya. La Gerusia, ¿qué era la Gerusia? Era pues el Senado y estaba formado por gerontes, 28 gerontes. ¿Qué es un geronte? Anciano. Viejo, un anciano, un decrépito, un fósil. Profesor, Ancianos. más sabio. Un anciano. De la Mistri. Ahora, ¿cuál era la función de la Gerusia? Ellos tenían entonces que hacer leyes. Y esas leyes tenían que ser aprobadas ¿por quién? Por la Apeya. ¿Qué era la Apeya? La asamblea. ¿Qué tipo de asamblea? Era asamblea popular. Asamblea Popular. A ver, primero, vamos a hacer la diferencia, jovencitos. ¿Listo? Mira, habían tres clases sociales. Escúchame, papi, escúchame. Tres clases sociales. Espartanos, periecos y lotas. ¿Cuáles crees que serían las clases del pueblo? Periecos e ilotas. Correcto, pero ellos no tenían voz ni voto. Entonces, ¿qué era la Apeya? Los que sí Asamblea tenían. de Espartanos. Ya. La asamblea de los guerreros. La asamblea de los guerreros. Bien, la asamblea de los guerreros. Listo, ¿qué tenía que hacer la asamblea de los guerreros? Aprobar o desaprobar las leyes que establecía la Gerusia. El Poder Judicial, 5 personas formaban parte del Eforado. ¿Qué era el Eforado, jovencitos? El Poder Judicial, repito, formado por 5 personas que tenían que verificar y hacer cumplir las leyes que tenía Esparta. Bueno, el día lunes hice un seminario con los chicos de sociales, en la mañana, 6:30 de la mañana, y les comentaba, por ejemplo, de que otra de las características que tenía la mentalidad espartana puede ser el sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Se presentaba de repente un ateniense y decía, sí, yo soy famoso, mi ciudad es famosa, tenemos muchas leyes. Amigo, tu micrófono, por favor. Melanie. Tu micro. Por favor, apaga tu micro, amiga. Controlen esas cositas, por favor, ya, para no interrumpirnos. Bien, entonces, repito, el Eforado tenía que verificar, repito, el cumplimiento de las leyes. Y les decía que otra situación que también caracterizaba a los espartanos era, pues, su sarcasmo. ¿Sarcasmo en qué sentido? Recuerda que el sarcasmo es una burla inteligente, sin llegar a la ofensa. Y bueno, dice pues que los atenienses se sentían muy orgullosos de las muchas leyes que ellos tenían. Bien, y el espartano pues decía, sí, cosa sencilla, ¿no? Yo tengo pocas leyes, pero las cumplo. O de repente aquella otra, que los atenienses también se sentían muy orgullosos, por ejemplo, de la defensa de su ciudad, bien que era una ciudad amurallada, ¿no? Entonces la muralla era pues la defensa de la ciudad ateniense. Y los espartanos decían, pues, qué bueno que tengas tu muralla, ¿no? Yo soy la muralla. Repito, yo soy la muralla. Sarcasmo espartano.
Ahora, con respecto a la organización social, ¿qué clases sociales? Ya hemos visto hace un momento, espartanos, los periecos y los ilotas. Los espartanos, también conocidos con el nombre de los homoioi, o los iguales. Bien, recuerda, a la única dedicación que tenían que darse era justamente a la guerra. O sea, tenían que prepararse militarmente. Estaba prohibido en ellos, por ejemplo, tener riqueza. Bien, tener riqueza. Oye, entonces si ellos no trabajaban, o sea, solamente se dedicaban a la guerra, se preparaban para la guerra, ¿quién trabajaba por ellos? Periecos e ilotas. ¿Quiénes son los periecos? Los que vivían fuera de las ciudades. ¿Y de qué cultura pertenecían? Eran generalmente, dice, descendientes de los aqueos. Recuerda que los dorios conquistaron Peloponeso, y en el Peloponeso existía una cultura anterior, la cultura micénica, ¿no? Los aqueos formaban esta cultura, entonces los dorios los derrotaron a ellos. Por último tenemos a los ilotas. ¿Quiénes eran los ilotas? Eran los esclavos. Los esclavos. Ahora, los esclavos en Esparta, podemos decir, era considerado como carne y cañón. O sea, una forma, ¿sí? Utilitaria de una población que tenía que ser sacrificada para poder entrenar a sus soldados. Por ejemplo, dice, cuando los muchachos, jovencitos, eran entrenados pues para la guerra, dicen, por ejemplo, una de las pruebas que tenían que pasar era cuando los emborrachaban a estos muchachos a propósito, y los soltaban en un bosque, juntamente con ¿quién? Con ilotas fuertes, grandotes, y de esos muchachos espartanos tenían que demostrar la habilidad de poder matarlos. O de repente también está otra, cuando, a ver si alguien ha visto, por ejemplo, la película de La Purga. Yo, profe. Muy bien, de repente... Sí, buena película. Correcto, donde empiezan a matar de canto, ¿verdad? Ah, ya, pues los espartanos, ojalá, vieron esa idea. Una vez al año, claro, un día definido el calendario, estos espartanos salían a matar la cantidad de ilotas que se le daba la gana. Y nadie tenía que decir nada. Fue una forma de, digamos, estratégica de controlar a la población de los ilotas porque estaba creciendo. En algún momento dice, pues, cuando se dieron las estadísticas, habían como 40.000 espartanos, pero 200.000 ilotas. Y además, esa forma también de controlar a la población implicaba también que los ilotas tuvieran miedo, pues, de hacer alguna rebelión contra los espartanos. Era una forma de disuadirlos. Bien, ese era Esparta, considerada, recuerda, como los protectores de Grecia. Vamos ahora con Atenas. Atenas, recuerda, es la cuna de la civilización occidental. Bien, recuerda que es la fundadora de la democracia. Pero para que esta llegue a la democracia tuvieron que pasar 4 etapas. Inicialmente, Atenas fue una monarquía. El rey no era, pues, no tenía las características de la usanza oriental, ¿no? Una gran corte, muchas personas alrededor, mucha riqueza, no. Era sencillo. Era considerado el primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. En la época de la monarquía se crea el areópago. ¿Qué es el areópago? El Tribunal de Justicia. Es el Tribunal de Justicia, correcto, Tribunal de Justicia Penal, ¿ya? Y que recuerda que se convirtió en la institución más poderosa, que estaba a cargo prácticamente de los hombres más poderosos de Atenas, pero con el tiempo les subieron quitar el poder. Eso ya vamos a hablar en un momento, justamente cuando digamos la democracia. Bueno, ¿qué pasó? La nobleza le quita el poder a la monarquía, ¿bien? Y empieza la aristocracia. Y en el gobierno de la aristocracia, ¿quién reemplaza al rey? Un arconte. El arconte era el título que tenía el gobernante de Atenas. Ahora, en esta época hubieron muchos problemas. Bien, por ejemplo, aquella gente que solía abusarse porque las leyes no estaban escritas. Entonces esto generó muchos conflictos y aparece Dracón en el año 621, un legislador ateniense, que estableció prácticamente la primera ley escrita. Repito, año 621 a.C., la primera ley escrita en Atenas. Pero las características de estas leyes eran pues durísimas. Imagínate, podíamos, digamos, nos robarnos una gallinita, ¿no? Para nuestro caldito, bien, y ojo, si nos pescaban, ojo, nos podían matar. Entonces, este castigo probablemente era pues muy, muy duro, ¿no? Entonces, a ese tipo de castigos, con estas leyes establecidas por Dracón, recuerda que se les va a dar un nombre. ¿Cómo se les llamó? Leyes draconianas. Leyes draconianas. ¿A qué se refiere con leyes draconianas? Severas. Severas. Leyes muy rígidas. severas, ¿ya? Rígidas, correcto.
Muy bien, después vamos a encontrar a Solón. Solón, otro legislador de la época de la aristocracia en la que habían problemas, por ejemplo, con los campesinos, ¿no? El abuso de poder por parte de la nobleza. Entonces, Solón, ¿qué hizo? Le quita el poder. ¿A quién le quita el poder? A la aristocracia, pero a través del areópago. Solón, entonces, con el poder que le quita al areópago, va a establecer la eclesia y el bulé. ¿Qué es la eclesia? La asamblea popular. En este caso, sí, es asamblea popular. Y en el caso del bulé, es el parlamento. Ahora, a Solón, como le quita el poder al areópago y crea, pues, instituciones populares, podríamos fácilmente confundirnos y creer, pues, que él es el fundador de la democracia, pero no es así. ¿Qué le faltó a Solón para ser considerado el fundador de la democracia? Resulta que Solón hizo una organización social en base a la riqueza. ¿Cómo se llama entonces esa sociedad organizada en base a la riqueza? Democracia. 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 Correcto. Democracia. Muy bien. De las 4 clases sociales, la última clase social no tenía derecho a votar. ¿Ya? No tenía derecho a votar. Entonces, por esa razón, solamente queda como el ideólogo de la democracia. Bien, repito. Ideólogo de la democracia. ¿Qué pasó luego? A la aristocracia le quitan el poder. ¿Quién? Un tirano. Un tirano. Pisístrato. Apoyado por los campesinos, logra tomar el poder. Bien. Ahora, a pesar de que de repente podía generar un gobierno despótico, Pisístrato dice que logra establecer la supremacía naval de Atenas. Recuerda que muchas de las ciudades griegas se dedicaban al comercio marítimo. Atenas era una potencia naval. Muy bien, pero los hijos de Pisístrato gobernaron tan mal que simplemente la gente los cambió, los sacó del poder y estableció entonces la democracia. ¿Quién es el fundador de la democracia? Se llama Clístenes. Bien, ¿qué es lo que hizo Clístenes? ¿Te recuerdas la timocracia de Solón? La última clase social que no podía votar. Perfecto. Clístenes, ¿qué hizo? Le dio la posibilidad de participar en la política. O sea, hubo libertad política en la época de Clístenes para las 4 clases sociales. Bien, entonces a Clístenes se le considera entonces el verdadero fundador de la democracia. Ahora, tenemos que Pericles, tenemos otro personaje que reinstala la democracia. Oiga, pero ¿por qué reinstala la democracia? Recuerda qué pasó antes de Pericles. Las guerras médicas. Las guerras médicas. Perfecto. Y recuerda, ¿cómo se llama el rey que logró destruir y saquear Atenas? Jerjes. Correcto. Jerjes. Correcto, Jerjes. Recuerda que Jerjes había derrotado al rey espartano en las Termópilas. ¿Cómo se llama el rey espartano? Leónidas. Así es, Leónidas, perfecto, muy bien. Como los griegos lograron derrotar. Muy bien, el rey Leónidas. Muy bien, entonces, recuerda, los griegos logran derrotar en 3 batallas a los persas, en las batallas de Salamina, Micala y Platea. Y entonces, la Segunda Guerra Médica termina ahí. Entonces, Pericles accede al poder y va a ser reelegido. Entonces, en su periodo de gobierno, se reinstaló la democracia. Pregunta de examen. ¿Qué personajes griegos tienen que ver con el establecimiento, o en todo caso, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué personajes le quitaron el poder al areópago? Estableciendo prácticamente el camino de la democracia. ¿Sí? Solón, Clístenes y Pericles. Solón, Clístenes y Pericles. ¿Bien? Listo. Vamos ahora con su organización. ¿Cómo se organizó Atenas? Recuerda que Atenas, ¿en qué península se encontraba? Del Ática. La península Ática, correcto, la península Ática, que es la Grecia central dentro de la península balcánica. Muy bien, Atenas recuerda que fue cuna de la democracia, estableció la democracia, la filosofía, la ciencia, la educación. Y justamente Atenas destaca en este caso, en la educación. La educación, o la forma como se lleva a cabo la educación, recuerdo, obedece a un objetivo social. Entonces, la educación social, o en todo caso el objetivo social de Atenas, fue formar a los mejores ciudadanos. ¿Y por qué a los mejores ciudadanos? Aquellos que justamente podían mantener esa forma de gobierno. ¿Cuál? La democracia. ¿Bien? Donde todos podrían votar, por ejemplo. Una de las cosas, por ejemplo, que logró la educación ateniense era que si un político llegaba a un cargo, por ejemplo, no se le pagaba a ese tipo. Él estaba haciendo un servicio al Estado.
Y muchas de estas personas que ocuparon esos lugares prominentes dentro de la política ateniense lo hicieron por su fama. No lo hicieron por riqueza, lo hicieron por su fama. Y imagínate el día de hoy, sí, que los congresistas, por ejemplo, no cobraran, o los ministros no cobraran. Ahí sí recién se vería el amor al Perú. ¿No creen, chicos? ¿Qué tan serviciales son al Perú? Si se quejan Muy bien. de su sueldo, profe. Sí, imagínate. Ganan 15.000 soles, reciben su aguinaldo de fiestas patria. ¿Ah, 16.000? A su madre. Dios mío, ya. 20.000. Bueno, ya pues. Algún día. Ustedes ya van a ser congresistas, a futuros congresistas saben ya. Muy bien. Chicos, ¿cómo era la educación? La educación ateniense partía prácticamente desde los 7 años. O sea, no había una selección pues como en Esparta. Los niños eran educados por sus padres hasta la edad de los 7 años. Y el Estado se hacía cargo de la educación desde los 7 años. El Estado. ¿Hasta los cuántos años? Hasta los 14 años. Donde ese niño tenía que estudiar, repito, de 7 a 14 años, tenía que ir donde un pedagogo. Este pedagogo entonces le enseñaba a leer, a escribir, le enseñaba música, le enseñaba teatro, le enseñaba a bailar. Se tenía que saber, dice, de memoria la Ilíada y la Odisea. De memoria. Y hacían, dice, un análisis de los personajes. ¿Bien? En cuanto al carácter, por ejemplo. Y eso era muy interesante. Bueno, después de los 14 años acudían entonces al gimnasio, desde los 14 hasta los 18 años. Los griegos, dentro de su mentalidad, los atenienses, perdón, sobre todo, buscaban esa perfección, la belleza del cuerpo, ¿no? La formación física. Ahora, a los 18 años terminaba esta educación, digamos, en el gimnasio, y desde los 18 hasta los 20 hacían su servicio militar obligatorio. Desde los 20 ya prácticamente eran declarados ciudadanos y podían participar, por ejemplo, en las asambleas. Veamos, ahora vamos a su organización política. Un poder ejecutivo. Como te dije hace un momento, desde la época de la aristocracia, el gobernante ateniense tenía el título de arconte. Ahora, con el tiempo se establecieron 9 arcontes, hasta que Clístenes. Y hasta Clístenes aumenta 1, o sea, en total fueron 10. ¿Quién elegía a los arcontes? Lo hacía la iglesia. Ahorita vamos a hablar de la iglesia, ¿ya? Pero ya estoy, mira, en el cuadrito superior derecho, estoy marcando justamente el caso de los arcontes. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el arconte que presidía Atenas? Se llamaba el arconte Basileus. Arconte Basilius. Era el que tenía el poder de gobernar la ciudad de Atenas. Vamos al poder legislativo. En el poder legislativo tenemos la iglesia, la asamblea popular. Y también tenemos, por ejemplo, el bulé, que era el parlamento. Bien. Ahora, ¿qué era la iglesia? Repito, era la asamblea de los ciudadanos. ¿Ya? Asamblea de los ciudadanos. Y repito, el bulé era el parlamento. Pero ¿quién elegía a los integrantes del bulé, que eran 500? Lo hacía la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál era su objetivo? Como parlamento, preparar leyes. ¿Quién los aprobaba? La iglesia. El poder judicial. Tenemos 2 instituciones. Hace un momento habíamos hablado del Areópago. La palabra Areópago significa Ares, que es el dios de la guerra. Pago es montaña del dios de la guerra. Es aquí entonces que era un tribunal, dice, del tipo penal. Tribunal del tipo penal. Muy bien. Ahora, tenemos un tribunal de los aliastas. ¿Qué era el tribunal de los aliastas? Era un tribunal civil. ¿Conformado por quién? Por 6.000 personas, 6.000 ciudadanos. ¿Quién los elegía? La iglesia. Entonces, deducimos lo siguiente. ¿Cuál es la institución más poderosa dentro de la democracia ateniense? La iglesia. Iglesia. Por el poder legislativo. Ajá. Correcto. La iglesia. Perfecto. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia elegía por sorteo, por ejemplo, a los arcontes. Elegía por sorteo a los integrantes del Tribunal de los Aliastas. Elegía por sorteo, ¿a quién? A los 500 integrantes del bulé. Entonces, repito, se convirtió en la institución más importante. ¿Cómo fue la organización social? Dice, estaba formado por atenienses, o también conocidos como eupátridas. Bien, en el caso, pues, si comparamos con los espartanos, recuerda, se le podían dedicar exclusivamente a ser guerreros. En cambio, los atenienses tenían diferentes formas de ganarse la vida, ¿no? Políticos, arquitectos, ingenieros, médicos, etcétera, 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 etcétera. Una diversidad de actividades.
Los metecos. ¿A quiénes llamaban metecos? A los extranjeros. Y por vivir dentro de Atenas tenían que pagar impuestos. Y por último, los esclavos. Pero en el caso de los esclavos atenienses, ellos tenían un mejor trato que los esclavos espartanos, ¿no? Recuerda que los espartanos los utilizaban a los hilotas como carne de cañón, o sea, para entrenar. Pero en cambio no. Entonces, dice que muchos esclavos que llegaron a ser pedagogos y tenían un muy buen trato en la sociedad ateniense. Bien, con eso terminamos entonces a las polis más importantes. Las polis, recuerda, Esparta y Atenas. Vamos a hablar de arquitectura. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a mirar y observar esta figurita, por favor, y vamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿utiliza arcos? No. No conocieron ¿Utilizaron la bóveda? Tampoco. Correcto. Tampoco. ¿Utilizaron la cúpula? No. No. No lo utilizaron. Entonces, por no haber utilizado esos tres elementos arquitectónicos, ¿cómo se le llama a la arquitectura griega? Se le llama arquitectura adintelada o arquitrabada. Repito, arquitectura adintelada o arquitrabada. Por ahí alguien mencionó que no lo conocieron. Sí lo conocieron. Sí conocieron esos elementos, pero no los utilizaron. ¿Y por qué digo los conocieron? Porque hubo una cultura que sí utilizó justamente esos elementos arquitectónicos. Cúpula, bóveda, arco. ¿Y cómo se llama esa cultura griega que los utilizó? Micénica. Correcto, la cultura micénica. La cultura micénica. La cultura micénica. Bien, ahora, ¿cuáles son las partes, digamos, más importantes de una estructura griega? Bueno, entonces acá en la imagen ustedes pueden reconocer, por ejemplo, la columna. Bien, y esta parte de aquí, jovencitos, viene a ser el entablamento. Las columnas, la parte que sostiene. El entablamento, la parte sostenida. Ahora, ¿cuál fue la principal construcción de los griegos? El templo. La principal construcción de los griegos fue el templo, que era exclusiva morada de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que la gente, pues, no entraba bien al templo en sí. La gente del pueblo no entraba, solamente entraban los sacerdotes. Pero los griegos van a destacar en estas construcciones porque consideraron que utilizar las matemáticas sería pues muy bonito en una estructura. O sea, lo que intentaron hacer ellos es lograr una belleza racional. Repito, belleza racional. El uso de las matemáticas va a ser muy importante en el desarrollo de la arquitectura griega. Y lo podemos comprobar de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una portada de un templo donde se puede establecer bien la espiral áurea, ¿sí? Un conocimiento matemático, o en todo caso la geometría. Bien, la geometría. El material que utilizaron fue el mármol. Ahora, también el templo es importante, ¿por qué? Porque es en este lugar donde aparecen, pues, los estilos arquitectónicos. ¿Cuáles son los estilos? Dórico, jónico y corintio. Repito, dórico, jónico y corintio. Ahora, un templo tiene tres partes. Pronao, la sella, o la también llamada nao, y el opisodo. Vamos aquí al punto. La entradita, pasando la primera fila de columnas, si alguien de repente observa bien, hay una segunda columna, hay un segundo fila de columnas, ¿ya? Una segunda fila detrás de la primera. Bien, esa partecita, esa entradita, ¿cómo se llamaría? Pronao. Correcto. Ya. Pasas la pared de la entrada. Bien, pasas la pared de la entrada. Y vas a estar en la parte central. ¿Cómo se llamaría la parte central? La sella, o también se llamaría nao. Repito, sella también se llamaría nao. ¿Bien? Es nao, no nabo, por si acaso, ¿ah? Nao, no nabo. No, profesor. Bien. Ahora, en ese lugar que hemos marcado con una línea roja, se ubicaría la imagen principal del templo. Una estatua enorme, bien bonita. Bien, y pasando esa puerta, o en todo caso esa pared, o ese espacio donde estaría ubicada la estatua, en la parte de atrás estaría, pues, dice, una especie de almacén llamado opistodomo. Cuando una ciudad tenía problemas, un asedio, una guerra, normalmente ahí se guardaban sus riquezas, guardaban sus alimentos, bien, guardaban sus cosas de valor en ese lugar. Muy bien, vamos a continuar. Para completar las dos partes que habíamos visto hace un momento,
Bien, recuerda que el entablamento, la parte sostenida, y las columnas, la parte que sostiene. Pero le vamos a agregar dos más. Una es el estilobato, o también llamado estereobato, que son justamente las graditas de acceso al templo, las graditas de acceso. ¿Ya? Y encima del entablamento vas a ver, por ejemplo, una forma triangular, ¿bien? Y en la construcción quedaba prácticamente una especie de espacio vacío, que prácticamente lo van a utilizar como un ejemplo de colocar, por ejemplo, esculturas. Esa forma triangular se llama, recuerda, frontón. Bien, repito, se llama frontón. Veamos, hablamos de las columnas. ¿Bien? ¿Cuáles son las columnas más importantes? Recuerda, el dórico, jónico y corintio. Dórico, jónico y corintio. En el caso de estas columnas griegas, normalmente una columna debería tener tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? La base, El capitel. El fuste y el capitel. el fuste o caña, y la parte del capitel. Bien, eso sería el capitel. ¿Ya? Muy bien, tres partes. Pero resulta que el orden dórico no tiene una base. ¿Sí? No tiene una base. Oiga, pero si no tiene base, entonces, oiga, ¿qué le sirve de sustento? A ver, futuros ingenieros civiles y arquitectos del Perú, dígame. Ajá, sale de dónde? Del estilobato. O sea, la grada prácticamente le sirve como una especie de soporte. ¿Ya? Le sirve como soporte. Ya está. El fuste o caña, ¿qué es lo que tiene? Tiene estrías. Y tenía 20 estrías. ¿Ya? Esas acanaladuras que ustedes ven, listo, eso se llaman las estrías. ¿Listo? Y en la parte superior, el capitel tiene dos partes. Tiene el ábaco y tiene el equino. Ábaco y equino. Eso es lo único que forma el capitel. No hay una decoración más. O sea, es una columna sencilla, pero ojo, es robusta. Cuando decimos robusta, es grande, es monumental. Y el ejemplo de este estilo dórico lo vamos a encontrar en este templo famosísimo conocido como el Partenón. Recuerda, ¿quién lo mandó a construir? Pericles. ¿En qué época de Grecia se construye? En griego clásico. Siglo de oro. Clásico de oro. Ah, sí, correcto. Clásico de oro. En la época clásica, en el siglo de oro. O el siglo de Pericles. Perfecto, muy bien. Ya está. Vamos ahora al siguiente, que es el orden jónico. El orden jónico dice, es una columna más delgada, más estilizada, lo pueden ver ahí, o sea, más delgadita, pero tiene una diferencia, ya tiene decoración. ¿Y dónde la tiene? En la parte del capitel. Bien, y al instante, cuando tú veas este detalle, vas a reconocer, ah, este es el orden jónico. ¿Por qué lo vas a reconocer? Porque tiene esos enrollamientos. ¿Y cómo se llaman esos enrollamientos? Se llaman volutas. Volutas, con T por si acaso, no es con, ¿ya? Volutas. Listo, pasamos ahora al siguiente estilo, el orden corintio. El orden corintio dice, va a seguir las normas del jónico. Pero hay un pequeño cambio, no un pequeño cambio, hay un aumento de decoración. ¿Dónde vas a encontrar esa decoración excesiva? Capitel. El capitel. Correcto, en la parte del capitel, correcto, en la parte del capitel. Y entonces vas a encontrar como que si fuera la columna una especie de canastita, de donde salen justamente, ¿qué cosa? Rosetones, caulículos, hojas de acanto. Es un arreglo floral. Bien, y así se define el orden corintio. ¿Dónde vamos a encontrar ese templo? En el templo del Zeus olímpico. Zeus olímpico. Muy bien. Terminamos entonces con las columnas, los órdenes clásicos, y vamos a hablar de un tipo especial de columna que hay en Grecia. Es el único ejemplar que tiene. Esas columnas que ustedes ven ahí, que sostienen un techo, tienen la forma de un cuerpo femenino. ¿Cómo se les llama? Se les llama las cariátides. Cariátides. Y esas cariátides, ¿en dónde están? Están en un templo conocido como el Erecteión ateniense. Bien, dedicado, dice, al héroe que murió de pie, al héroe erecto. Bien, listo. ¿Dónde se encuentra el Erecteión? Está en la Acrópolis de Atenas, o sea, está al ladito del famoso Partenón. Ahora, el Partenón y el Erecteión están en un lugar especial. ¿Cómo se llama ese lugar especial? Es un lugar generalmente elevado. Toda ciudad griega importante tenía justamente en un lugar elevado la construcción de sus principales templos. ¿Cómo se llama ese lugar?
Acrópolis. Acrópolis. Se llama Acrópolis, ¿correcto? Se llama Acrópolis. Muy bien, y la Acrópolis más famosa fue justamente la de Atenas, porque ella tenía, recuerda, al templo más famoso que era pues el Partenón. Bueno, hace un momento me han dicho ya quién lo mandó a construir, en qué época lo vamos a encontrar, y la pregunta es, ¿quién lo diseñó? ¿Bien? ¿Quién lo diseñó? A ver, futuros arquitectos del Perú, ¿tienen alguna idea? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron dos? Fueron dos arquitectos. Eran, dice, considerados como los mejores arquitectos de Grecia. Justamente las señoritas ya me han adelantado esto. Muy bien por ellas, siempre respondiendo primeras. ¿Quiénes son? Ictinos y Calícrates. Recuerda, ¿cómo se llaman? Ictinos y Calícrates. Oiga, pero ¿por qué está tan mal ese templo? Pues dice que Grecia alguna vez fue parte del Imperio Turco y cuando una guerra civil los turcos se les ocurrió pues guardar la pólvora. Bueno, entonces cuando los griegos atacaron, el polvorín reventó, pues y malogró lamentablemente este Partenón, considerado pues un monumento histórico de la humanidad. Veamos, una cosa más, ¿quién se encargó de la decoración? ¿Quién decoró este templo? Fidias. Se llamó Fidias. Bien, Fidias. Bueno, vamos a pasar al teatro. Bien, probablemente ustedes, por literatura, pueden de repente reconocer a varios escritores de obras de teatro. Probablemente reconozcas a los que han escrito las tragedias, ¿no? Las tragedias. A ver, ¿quiénes son los escritores de tragedia? Homero. Sófocles. Aristófanes. Eurípides. Tenemos a tres. Los que han escrito tragedias son tres. ¿Quiénes son? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Muy bien, ya. Ahora, de estos también destacaría, por ejemplo, Aristófanes, pero Aristófanes es considerado el padre de la comedia. Muy bien, padre de la comedia. Ahora, ¿qué partes tiene un teatro? Vamos a este mapita, esta imagen. A ver, vamos a empezar a hacer eso. Vamos a marcar. Ya. Muy bien, la parte que vamos a marcar se conoce como la escena. Por lo tanto, es el lugar donde los actores le van a dar vida a la obra. La orquesta es el lugar donde están pues los músicos y van a ambientar la escena. Y claro está que alrededor de la orquesta, donde está justamente la forma de anfiteatro, en todo caso están las gradas, están pues solo el público apreciando. Recuerda que los griegos apreciaban mucho, eran prácticamente seguidores de las obras de teatro. Se dice pues que cada año ellos hacían concursos de teatro. Y si de repente revisas la información de los ¿cómo se llaman estos? La Odisea, las tragedias, recuerda las tragedias. Oiga, hay autores que habían escrito más de 100 obras. ¿Y todo por qué? Porque les gustaba después escribir obras de teatro, ¿no? Muy bien, vamos. Vamos a hablar del Partenón. Ya sabes quién lo mandó a construir, ya sabes quién lo diseñó, ya sabes quién lo construyó y quién lo decoró. ¿A quién estaba dedicado el Partenón? A la diosa Atenas. Así es, a la diosa Atenea Partenos. Atenea Virgen. Resulta que esta obra fue producto de un voto. ¿Y quién hizo el voto? Pericles. Pericles hizo el voto, pues, de más o menos de esa manera. Si los griegos derrotaban entonces a los persas en las guerras médicas, entonces Pericles ordenaría la construcción del más grandioso templo dedicado justamente a la diosa Atenea. Ojo, la imagen que ustedes ven aquí, jovencitos, es una copia exacta del original. O sea, en sus mejores momentos, el Partenón original se vería pues así hermoso, grande, imponente. Bien, ¿quiénes han hecho esto? Han hecho los norteamericanos. Si alguien de repente en su vida profesional tiene de repente la dicha de viajar, qué sé yo, por Estados Unidos, sobre todo por Pensilvania, en Nashville, han hecho, repito, una copia exacta. Yo solo lo vi en Tusa, profesor. Ay, en Tusa. ¿Y en cuántos años construyeron? El original dice que lo construyeron en 9 años. En la parte del frontón,
destacan, pues dice, una hilera de los dioses del Olimpo griego. Y en las metopas, que es justamente esos fondos rojitos, ya que están prácticamente separados por 3 pequeñas columnas, se llaman metopas. Y ahí entonces Fidias va a hacer otra decoración, que vamos a ver justamente cuando lleguemos a ese punto. Me avisa cuando esté el profesor Pablito, por favor, ¿ya? Muy bien. Un detalle más. A ver. ¿Te recuerdas cuando hemos comentado hace un momento que los griegos van a tomar como ejemplo estas arquitecturas para hacer, pues, ejemplos de belleza racional, solamente utilizando, ¿qué? Matemáticas. ¿Cómo así, jovencitos? ¿Logran notar ustedes en las columnas, ya? En las columnas, ¿logran notar ustedes una diferencia? No. De cerca, sí. Si tú miras bien las columnas, fíjate en las columnas, tienen un detalle interesante que engaña a los ojos. Son curvas. No son rectas. Correcto. No son rectas. Correcto, se dieron cuenta. Y resulta que la UNSA tomó hace muchos años atrás justamente una pregunta con respecto al Partenón. Decía, marque la alternativa que no corresponde, ¿bien?, al Partenón. Entonces una decía, lo mandó a construir Pericles, era correcto. Lo diseñaron Ictinos y Calícrates, era correcto. Lo trabajó Fidias, era correcto. Correspondería al siglo de oro, era correcto. Y la pregunta que no, o en todo caso la alternativa que no correspondería era aquella que decía, las líneas curvas se ven, no, perdón, al revés. Las líneas rectas se ven como si fueran curvas. Y es al revés. Aparentemente el Partenón, a ver, vamos a usar otra por aquí. Probablemente por la lejanía de la foto no logramos ver ese detalle. Bien, pero resulta que a nuestro, digamos, a primera vista, parece que la columna dórica es totalmente recta. Pero creo que ustedes se han dado cuenta que eso no. Oiga, ¿cómo se logra esto? Con las matemáticas. Se dice que la base del Partenón, o sea, en la parte de la entrada, no es una línea recta en sí, es una línea curva también. Una línea curva. Interesante situación. Vamos ahora al orden dórico, ¿no? Así es. Y nos mencionó que no tenía base, que es, bueno, no a diferencia de las otras que... ¿Cómo lo dijo? ¿En qué se asentaba su estabilidad? En las gradas. Salían directamente las gradas. Ya, profesor. Ya, profesor, no tiene base. De los turcos, creo que mencionó algo aquí. Estábamos hablando, por ejemplo, del por qué el Partenón el día de hoy está tan destruido. Resulta que Grecia fue parte del Imperio Otomano, y cuando los griegos se rebelaron y se independizaron, se pelearon contra los turcos habían guardado, por ejemplo, pólvora en el Partenón. Pues en la guerra civil reventó pues el polvorín y malogró prácticamente el Partenón. Un daño irreparable. Ahora hablamos de la escultura griega. Bien, gracias, señorita. Hablamos de la escultura griega, pero para poder recordar esto de la escultura necesitamos recordar este punto de cómo se divide el segundo periodo, el periodo helénico de Grecia. Bien, listo. A ver, vamos a tomar la lección oral. Weigan, ¿estás presente? Sí, profe. Ya, Weigan, dime, ¿cómo se divide el periodo helénico? Buena respuesta, muy bien, esa es la respuesta. Guau. Pablito, caramba, siempre con su gracia, Pablito. ¿Qué tal, profito? Bien. Bueno, a ver, llegó el gran Pablito. Viejositos. Profe, antes de que se vaya, ¿qué era eso del Licurgo en su diapositiva? ¿Qué era la retra? Era la Constitución espartana. Ya. La Constitución espartana. Ya, Una pregunta. Dime. Última pregunta. ¿Quién fue los que diseñaron la primera Constitución? Así, a nivel universal. ¿Qué cultura?
La primera constitución, oye, sí, güey, interesante, ¿ah? No te podría decir. Los griegos, profesor. ¿Las qué? Los griegos. La primera constitución. Habría que buscar información. No tengo la idea exacta respecto a eso. Vas a disculpar entonces. ¿Ya? Muy bien. Dijo que reinstaló la democracia, fue Pericles. ¿A causa de qué era? Que me confundo un poco lo que es las guerras médicas. Ya, Las guerras del justamente. Peloponeso, porque otras son internas, ¿no? Hay una que es interna entre Esparta y Sí, Atenas. a ver, y hay vamos otras a que ver, no. vamos a hacer lo siguiente, escúchame. A ver, vamos a acordarlo de esta manera, ¿ya? Clístenes, guerras médicas, Pericles, guerras del Peloponeso. Repito, Clístenes, guerras médicas, Pericles, guerras del Peloponeso. Va en ese orden, para que no te confundas. Bien, ¿por qué Pericles reinstala la democracia en Atenas? Porque recuerda, en la Segunda Guerra Médica, los persas logran, recuerda, derrotar al rey Leónidas, logran pasar por el paso de las Termópilas y atacan la Grecia central, justamente donde estaba Atenas. Destruyeron Atenas. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Médica, después de las 3 victorias que obtienen los griegos, Salamina, Mical y Platea, entonces Pericles se dirige, ¿no?, a la ciudad y él entonces reinstala la democracia. ¿Bien? Cuando la ciudad de Atenas estuvo ocupada por los persas, no existía la democracia. Desapareció la democracia. Repito, ¿quién la reinstala? La reinstala entonces Pericles. Bien, jovencitos, vamos a llegar a este punto, jovencitos, más bien. Sí, gracias a ti, más bien. Vamos a llegar a este punto, ya que el profito Pablito ya está, carambas, con las prácticas ahí listas para ser resueltas por todos ustedes, muchachos. Bien, adelante, profesor Pablito, yo me retiro. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, profesor Rosito. Uno. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Chao, profito, se cuida. Igual, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Cuídese Nos mucho. vemos. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chicos. No Cuídense. macho Chao, con chao. Texas, profe, no se olviden. Profe. Una escobillada, profe. Nos vemos. Ok, chao, chao. Chocotejas Delivery, profe. Pronto. Regresaremos. Profe, la